algo que, como decía nuestro amado pastor, debe permanecer. Una vez una mujer entendió el asunto de querer que se quede con ella la presencia del Señor. Esta fue la tsunamita. Ella no quería visita. Es lo que sucedió a través de la oración de la Iglesia Unida. Esto no puede ser una visitación, esto tiene que ser algo permanente, que se quede, que haga morada, que continúe, aleluya, que siga descendiendo, que siga sucediendo, aleluya, que se siga extendiendo, que siga vibrando, aleluya, poder de Dios, que siga aumentando, que siga creciendo, aleluya, con la luz de la aurora que da un momento, hasta que el día esté perfecto. Gloria a Dios, de poder, de victoria, de gloria, de gloria, de gloria. ¡Oh, aleluya! Esto es lo que hablaba tú, como decía, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, hazla conocer, aleluya. La obra de Dios se da a conocer cuando está privada, cuando está llena, cuando está despierta, cuando está en movimiento, aleluya, cuando está transformando la atmósfera, cuando se mueve por fe, cuando se mueve el Espíritu, cuando se mueve el poder de Dios, cuando se mueve por la palabra, cuando se mueve vida, cuando se mueve creyendo. La iglesia entonces es respaldada por la mano omnipotente del Eterno. Aleluya. Celebra la victoria de la gloria del Cordero. Yo te dije, celebra la victoria del Cordero. Iglesia, celebra la gloria del Cordero. Celebra la victoria de un Dios que tiene su mano extendida para fuerza, señales, milagros. Su mano no ha sido cortada, su mano está en movimiento, su mano omnipotente sigue logrando la iglesia, sigue logrando su obra, sigue logrando su premio. Su mano, aleluya, se abierta. En su mano está escondido su poder. En su mano, aleluya. ¡Oh, gloria! Gracias, Espíritu de Dios, por la atmósfera de vida en paz, por la atmósfera apreciada que nos das. Y en esta atmósfera queremos ministrar tu palabra, Señor. En esta atmósfera queremos ministrar el mensaje. En esta atmósfera queremos oír el mensaje. En esta atmósfera queremos continuar el resto del servicio en Cristo Jesús. Aleluya. Hay la palabra rápidamente, el libro de Esdras. Vamos a leer los textos. Libro de Esdras y capítulo 1. Y vaya también al libro de Habacuc, de Ageo. El libro de Ageo. Vamos a tener solo texto. También capítulo 1 de Ageo. Aleluya. Gloria a Dios. Esdras y Ageo, capítulo 1, ambos. Gloria a Dios. Cuando estemos en la lectura, da un amén y leemos. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 1, Esdras dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique
que está en Judá. Ageo capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, Ageo 1, 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Aleluya. ¿Quién está con nosotros? Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos suyos. Gracias, Señor, por la palabra que usted me ha permitido leer. Que tu palabra corra y sea glorificada en este lugar. Tu palabra es espíritu y vida. Que el espíritu y la vida de esta palabra se manifieste. Aleluya. Por tu espíritu traiga alumbramiento, revelación, comprensión espiritual de tu palabra. Unge a tu pueblo con sabiduría. Unge a tu pueblo con ciencia. Unge a tu pueblo con inteligencia espiritual para recibir luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oro, Padre amado, para que seas tu buen maestro que enseñe la palabra, para que seas tu buen predicador que predique la palabra, y para que seas tu buen ministrador que ministre su palabra. En el nombre de Jesús he orado, en el nombre de Jesús he pedido, en el nombre de Jesús doy gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. El día viernes compartía el pastor que hace momento recibimos un rocío especial de su palabra de parte de Dios. Estamos un grupo de hermanos en este lugar y escucharon el mensaje que compartíamos acerca de el despertar del espíritu, acerca de un espíritu despierto. Gloria a Dios. Creo que la necesidad de despertar espiritualmente no solamente es para los que estábamos reunidos ese viernes, que quizás eran unos 10, unos 12. En ese momento Dios permitió que fuésemos ese grupo para empoderar a ese grupo para despertar a otros. Pero hoy toda la iglesia necesita entender acerca de lo que es un espíritu despierto. Gloria. ¿Puede decir conmigo un espíritu despierto? Me he dado cuenta que en la iglesia de Jesucristo hay una gran necesidad. En la iglesia global de Jesucristo, en la iglesia universal, necesitamos producir despertar en nuestras congregaciones. Y el despertar no comienza con multitudes, el despertar comienza conmigo. El despertar comienza con uno. Con que se despierte el espíritu de uno, tenemos mucho ya. Cuando Dios quiere hacer algo, no necesita de multitudes, necesita de unos 300 para desvanecer la mañana. A veces queremos que el despertar suceda en masas multitudinarias, pero el despertar comienza en particular, en específico, con mi espíritu propio. ¿Alguien está dispuesto esta mañana a despertar su espíritu para Dios? Gloria a Dios. He entendido que la iglesia gloriosa de Jesucristo jamás fue diseñada para ser pasiva. La iglesia gloriosa de Jesucristo, bajo el diseño eterno, nunca fue instituida o establecida para ser inerte, para estar apagada, para estar adormecida, para estar detenida, para estar retenida, para estar estancada y mucho menos para retroceder.
solamente los violentos arrebatan el reino de Dios. Aleluya. ¿Qué significa arrebatar el reino de Dios? Arrebatar o tomar o poseer de las bendiciones, de los regalos, de las herencias que nos concierne a nosotros como herederos y coherederos de ese reino. Solamente con el espíritu despierto podemos arrebatar de los regalos, de los tesoros y de las herencias eternas que ese reino ha preparado para nosotros. Solamente con un espíritu alerta, un espíritu expectante, un espíritu avivado, solamente con un espíritu de despertar y avivamiento podemos entonces tomar en posesión lo que desde hace rato Dios nos ha dado como bendiciones eternas en los lugares celestiales. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren poseer de todo eso que tiene el reino para cada uno de nosotros? Pero con un espíritu pasivo no lo podemos hacer, con un espíritu dormido no lo podemos hacer. Entonces he visto la necesidad en la iglesia gloriosa de Jesucristo y es la necesidad de despertar
La iglesia gloriosa de Jesucristo, en el libro de Hechos, yo le doy una característica, y es que la iglesia es dunamis. La palabra dunamis significa poder en el griego. Hechos capítulo 1 y versículo 8, Jesús le dijo: y recibiréis poder. Capítulo 1 y versículo 8 de Hechos. Esa palabra poder es dunamis, y cuando profundizamos en la palabra poder en el original encontramos ciertas connotaciones de esa palabra que nos llaman a despertar. Cuando yo vi la palabra dunamis en el capítulo 1 y versículo 8 de Hechos, eso me aclaró más acerca del despertar espiritual, porque encontré que dunamis de esa expresión griega se desprende en tres términos en el español. El número uno es dinamo. La palabra dinamo se desprende de la palabra dinámica. Dinamo es una fuente de poder, una fuente de energía de poder. De manera que con dinamo entendemos que dunamis significa poder, es el primer significado. El segundo significado es que de dunamis se desprende de la palabra dinámico. Dunamis se desprende dinámico, que es movimiento. De manera que cuando la iglesia es dunamis, es una iglesia con poder y movimiento. Y lo número 3 es que la palabra dunamis en el griego significa dinamita, es decir, explosión, onda expansiva. De manera que cuando Jesús le dijo a la iglesia: recibiréis poder, recibiréis dunamis, lo que le estaba diciendo es que a ti llegará una fuente de poder, que es el Espíritu Santo, que te mantendrá en movimiento constante como una onda atómica expansiva, y alcanzará no solamente a Jerusalén, sino que te expanderá como dinamita a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, hasta llegar a Venezuela, hasta llegar a la tierra de Barcelona y Puerto La Cruz, y llegar a la iglesia de Dios de Milagros, y despertarme al pastor Rubén Arierne para que me despierte al resto del pueblo, porque necesito a pastor Rubén, a José, aleluya, trabajando con la obra, el movimiento con la obra, edificando mi casa, poder de Dios, a su nombre, a su nombre. Hay algo que tiene a la iglesia dormida. He entendido que lo que las iglesias, o en algunas congregaciones, o algunos miembros de la iglesia, los tiene adormecidos. Y es algo que en la Biblia el apóstol Pablo nos presenta como el espíritu de estupor. Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 8. La visión apostólica del adormecimiento espiritual de Pablo es que había un espíritu que le estaba cantando canciones de una mujer. Hay un espíritu que le canta canciones de una, que le da un rudo a un niño, le prende el aire acondicionado, le acomoda la colcha, la almohada, le pone a la gente cómoda y le empieza a decir todo lo contrario a propósito divino, todo lo contrario al llamado eterno. Le comienza a desenfocar la visión espiritual y hace que se duerma, aunque está sentado en la iglesia, y aunque cantan, y aunque oran, y aunque predican, pero aún en esa condición algunos están adormecidos y otros profundamente adormecidos, que no hacen nada, solo ocupan un puesto. Pablo en su visión apostólica dice que esto es un espíritu que opera, y que este espíritu que opera ataca los sentidos espirituales, que aunque tienen ojos no ven. Una persona, un hombre o una mujer con espíritu de estupor, aunque tienen ojos no ven, porque no tienen visión espiritual. Aunque tienen oído no oyen, porque no tienen oído espiritual. De manera que el espíritu de estupor, una de las áreas que ataca son los sentidos espirituales. Así como usted tiene 5 sentidos humanos para relacionarse con su entorno, a través de los órganos sensoriales que permiten
el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído, todo esto, también usted lo tiene espiritualmente. Y el espíritu espiritual se encarga de adormecerlos, de taponarlos, para que usted no vea lo sobrenatural, para que usted no obedezca la voluntad de Dios, para que usted no tenga revelación de su llamado, para que usted no se mueva a favor de la obra, para que algunos no entiendan obediencia, sacrificio, entrega, vida sembrada para Dios. Cuando el espíritu estupor ataca, adormece los sentidos espirituales, y otra área que adormece es el discernimiento del bien y del mal. Una persona con espíritu de estupor no puede distinguir, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Le adormece la sensibilización para distinguir de luz y tiniebla, de amargo y dulce, de bueno y malo, de bendición y maldición, de obediencia y desobediencia. Se le adormece el discernimiento. Otra área que se les adormece es el entendimiento espiritual, porque el diablo se encarga de entenebrecer el entendimiento. En la mente no entiende. Por más que usted se lo diga como se lo diga, su mente, el entendimiento espiritual de las cosas no es posible. Por más que ven la Biblia, aún le permanece colocado el velo sobre sus ojos. Aún no se les ha alumbrado el espíritu. Tiene un espíritu dormido. Se les enfocó la mente. Y el espíritu de Dios se encarga de eso. Todo esto yo lo conocía así de esta manera. Pero cuando lo busqué bajo términos científicos neurológicos en la medicina, vi mucho más profundamente al espíritu de estupor. No le digo que esto yo lo conocía desde hace mucho, no. Hace pocas materias atrás, con un doctor muy famoso acá en Puerto La Cruz, cursé la materia de neurocirugía y él nos permitía distinguir acerca de los distintos niveles de conciencia por lo que puede atravesar un paciente. Lo normal es que un paciente esté consciente, pero no siempre tiene la conciencia alerta, puede tener disminución o inhibición de su estado de conciencia y pueden haber otros estados como de somnolencia, acumulación, el coma y está el estupor. El estupor es el quinto nivel de disminución de la conciencia. Después del estupor viene el coma, es decir, más grave de todo. Imagínense, el que está en estupor está a un paso de estar en coma. Y usted sabe que esta persona en coma es difícil que salga de allí. La mayoría pasa a mejor vida. ¿Se entiende eso? Es decir, que el estado de estupor es un estado muy grave y que el estupor es un adormecimiento, pero no es un adormecimiento leve. Es profundamente dormido y se lo voy a leer textualmente bajo términos neurológicos. ¿Qué es el estupor en la medicina? Un paciente en estupor es un estado de disminución severa de la respuesta a los estímulos, donde el paciente solo puede ser despertado mediante estímulos intensos y repetitivos, que luego de cesar el estímulo la persona vuelve a su estado de inconsciencia. Es un estado de conciencia donde la persona está profundamente dormida. Es muy severo. No tiene razón de lo que está dando. Tiempo, espacio y persona. No sabe dónde está, quién es o qué tiempo es. ¿Se entiende eso? Y dice que la única forma de despertarlo, sí se puede despertar, pero no se despierta con estímulos suaves. Si usted lo llama por su nombre, flojito, así, Carlos, Luis, eso no es suficiente para despertarlo. Si usted le pasa la mano y lo talla, o lo medio toca, lo medio mueve, eso no es suficiente para despertarlo. Se requieren ciertos métodos un poco más fuertes para producir un estímulo suficientemente que rompa el umbral de aquel adormecimiento profundo para que esa persona vuelva. De manera que las
ministros para indicar instrucción, órdenes a la iglesia. Pero por más que a veces hasta gritamos, hacemos estrategia, metodología, se lo decimos de la forma habida y por haber, con manzanitas y con peras, pero la persona no responde ante la orden y el mandato. No responde ante el llamado. ¿Por qué no hay respuesta? Porque la característica de una persona en el estupor es que no tiene disminución de su respuesta a los estímulos. Cuando usted ve a una persona que se le invita a hacer algo por la obra y no lo hace, no responde, no acciona, no se mueve, primera característica de que está en el estupor, de que tiene espíritu dormido. Cuando no obedece, cuando no atiende, cuando no es diligente, cuando no es partícipe del poder de la obra, no hay respuesta. Primera característica, no hay respuesta. La segunda es que cuando se logra la respuesta, porque hay veces que se logra la respuesta es limitada. Y allí vemos gente en la iglesia que a veces responde, a veces sí y a veces no. A veces obedece y a veces no. A veces le sirve a Dios y a veces no. A veces estoy de bueno, a veces no. Eso es el don de alguien. Eso es el navegar en dos aguas, en dos fuentes. Es como el amor del mar. Gracias, hermano. ¿Se entiende eso? Estas personas con respuesta limitada, con espíritu de estupor, entonces, además de que a veces sí, a veces no, como tienen respuesta limitada, son personas que empiezan pero no culminan. Son personas que dejan las obras incompletas. Usted a un paciente con estupor, usted lo despierta y le dice, cuéntame el aliento, se empieza uno. Cuando lo logra despertar, porque ya le decir cómo se despierta, pero cuando se logra despertar, usted logra más o menos producir y entonces empieza a contar hasta 10, 1, 2, se durmió. Puede que llegue hasta 5, pero no llega a 10. Y así vemos en la iglesia. Cuando usted ve a alguien en la iglesia que comienza las cosas y no las culmina, esa persona, aunque usted la ve movimiento, está en estupor. Y lo número 3 de un paciente en estupor es que luego que usted logra despertarle, si no hace otras estrategias para que permanezca en ese estado de conciencia, su recaída va a ser inmediata. Son personas que entonces usted dice, bueno, ya lo veo activo, pero ¿cuánto dura? Activo, temporalmente. Porque la recaída al estado del estupor es cíclica. Sale del estupor y vuelve a entrar, sale del estupor y vuelve a entrar. Se despierta y se vuelve, se despierta y se vuelve. Cualquier parecido con la realidad solo es coincidencia, ¿o no? ¿O sí? Le voy a ser sincero. Cuando yo vi los métodos que usaban mis tutores, especialistas, doctores para detectar a estos pacientes, mi respuesta, mi reacción ante esto es que me parecía un poco no profesional. Yo decía, ¿por qué estas técnicas? Esto no parece profesional porque hay muchas, pero las principales que se usan para detectar a un paciente en estupor es hablarle fuerte hasta el punto de gritar. Número 2, movimientos bruscos, fuertes. Y número 3, presión en los puntos de dolor. Y cuando yo veía a uno de estos médicos gritarle el nombre de una persona al oído, yo decía, me parecía un poco fuerte, drástico, maltrato, pero no, esto está estudiado y la única forma no es por su mal, es por su bien. Si no le grita el nombre al oído, no se despierta. Si no le agarra el brazo y lo mueve y lo jamaquea, porque yo veía como le agarraba una extremidad y se la jamaqueaba. Si no le hacen eso, no le toca. Entonces, en lugar de que el paciente
Después que yo lo critiqué, yo tuve que hacerlo. Porque el especialista estaba muy ocupado. Y esas son cosas elementales, hermano, que lo puede hacer un estudiante, un residente, alguien que no ha aprendido, puede hacer elemental. El despertar un paciente de eso. Imagínense, un especialista operando, haciendo algo un poco más, es como pasó con los apóstoles. Vamos a dejar nosotros la oración y la predicación. Vamos a buscar a alguien que haga, que sirva a la mesa. Entonces, a veces los especialistas, oye, no es necesario que yo vaya y aplique presiones en los puntos de dolor, le grite allá al oído al paciente. Hagan ustedes, entiendan, amado, que Dios no se va a bajar de su trono, que le va a venir a gritar al oído, o la va a cambiar hacia el brazo, o le va a apretar los puntos de dolor. Para eso Él tiene aquí gente, autoridades, líderes, gobernantes espirituales que dirigen la iglesia. Para eso entonces envía al pastor, envía al diácono, envía al anciano. Dios no se va a bajar de su trono. El anciano no la tiene contigo, el pastor no la tiene contigo, sino que nosotros como líderes a veces vemos cosas en ustedes y nos dicen, Dios mío, pero que si ella amiga, que tiene un ministerio glorioso, que Dios la va a usar, que es una profeta de fuego, y todo lo que quiero es que se despierte la profecía por dentro. Si yo, si este hombre viera que lo que fuera se mienta, que va a estar la red y se va a ganar multitudes, si viera que yo era un potencial, altares conquistando, que esta gente me recibe viniendo a través de su predicación, gente entregando su vida a Cristo, si viera que yo lo que le quiero despertar es el espíritu y alcance masivo de jóvenes que están en las drogas, aleluya. Porque a veces uno ve cosas en ustedes, no es por su mal, es porque uno quiere despertar a ese paciente. Uno quiere despertar el espíritu. Gloria a Dios. Pero hermano, a veces Dios tiene que recurrir a presión de puntos de dolor. Entonces, gente, que la única forma de despertar es pasar por procesos. La única forma de despertar es pasar por momentos duros. Es pasar por tribulaciones. Porque Dios sabe que alivia. La única forma de sacarlo de esa cueva es que primero llame su atención con un viento recio, con un terremoto, para que entonces luego pueda atender al siervo pasible. Porque en esa cueva, con un siervo pasible, nada más, probablemente siga dormido, pidiendo morir. ¿Y por qué nací? Y porque estoy aquí, por eso estoy. Dios sabe que primero tiene que estrellarse con un terremoto. Tiene que estremecerlo con un viento recio para llamar su atención y luego con el silbido, entonces él sale de la cueva. Sale del adormecimiento y le diga, aleluya, Lázaro, te llamo, sal de ahí, no es hora de dormir, hay un día para ti, largo camino te resta. Pero a veces los puntos de dolor son necesarios. Jesús tuvo que pasar por puntos de dolor. Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa, lo apretado. Esos puntos de dolor, uno de los puntos, tengo que buscar rápidamente, que usamos el médico aquí en el pecho, el hueso externo, porque se aprieta hacia el fondo, duro. Usted se va a dar suavecito, pero permita que yo lo haga con la técnica correcta. Usted lo mínimo que va a hacer es gritar. Luego usted se va a mover, usted se va a estar, usted no le va a gustar que yo le haga eso, que duele. Y Dios sabe que la única forma de sacarnos de la orilla es gritarlo por más adentro, de tierra a profundidades, salta del confort, salta de la comodidad, no más por los codillos, vamos a las rodillas, vamos a los lomos, vamos a las aguas profundas, aleluya, hay algo por delante que me espera. ¿Cuántos están dispuestos
Dios es admirable, que estaban estudiando un libro, el libro de Nehemías. ¿Sí o no? Lo siguen estudiando, un libro hermoso. Ese libro sucedió gracias al despertar del Espíritu. Él sucedió por el despertar del Espíritu. La reconstrucción de esas 12 puertas que usted acá estaba predicando, la reconstrucción que se mueve en ese templo, fue porque comenzó el despertar con una persona. Y que esa persona despertó a otro. Y que ese otro despertó a otro hasta que el resto del pueblo se despertó de 70 años dormido en la cautividad del sistema babilónico y entendió: Dios no me llamó para servirle a Babilonia, Dios me llamó para servir en Jerusalén. El reino me espera. Debo restaurar mi vida, debo restaurar los muros del ministerio, debo restaurar las puertas de la obra, de la misión que Dios me ha encomendado. No estoy para preso, cautivo, con billetes, consejos. Dios me llamó a levantar el templo para su gloria, para su honra. Pero comienza con un no. Ese libro sucedió porque Dios encontró un Ciro en su primer año de reinado. Capítulo 1 de Esdras, usted lo leyó conmigo. Que no le dijo: mira, Ciro, yo te voy a decir algo, tú vas a agarrar esta plata y se la vas a dar al pueblo y lo vas a dejar ahí. No. Porque si le hablaba a la mente, Ciro no iba a entender. Porque era un pecador, un abominable, un alejado de Dios. Si Dios se pone a explicar la estrategia a Ciro nunca deja de ver. Dios lo que hizo fue despertarle el espíritu. Le habló al espíritu. Y cuando se aseguró que Ciro tenía el espíritu despierto, entonces le entregó la visión. Hay muchas veces que gastamos ahí, gastamos esfuerzo, gastamos dinero en estrategia, hablando de la gente. Pero muchas veces le hablamos a la mente de la persona, le hablamos a la razón de la persona. Lo que el pastor hoy estaba haciendo acá, en esa intercesión profética, fue despertar el espíritu de muchos de ustedes. Si él se pone a explicarte: mira, lo que pasa es que tú tienes un diablecito metido allá en tu casa, y si el pastor se pone a explicarte cómo es el amarre de la mano esa que él dio, hermano, usted, porque el hombre natural no entiende lo natural, hay que acomodar lo espiritual. ¿Cómo el pastor me explica a mí cómo es ese padre? ¿Cómo el pastor me explica a mí cómo es esa expresión de gloria? El pastor me exhortando, profetizando y haciendo que el pueblo crea y que suelte la palabra de liberación sobre su casa, sobre su salud, sobre su vida. Y en la palabra profética entonces el espíritu se mueve y la palabra de Dios no regresará vacía, sino que era conforme a lo que salió del trono de Dios. Aleluya. Hay cosas que no se pueden explicar en el mundo natural porque no se explican naturalmente. Hay que entender el espíritu, y un espíritu dormido no lo vamos a entender. Un espíritu vacío no lo debemos entender. Hay que dejarnos de sentimentalismo. Como dice mi amigo pastor Cristian, hay que dejarnos de romanticismo del evangelio. Hay cosas que son así, hay cosas que son con fuerza, hay cosas que son en movimiento, en guerra, con valentía. Hay que despertar a los valientes. Con
Ciro, el espíritu de Ciro, dice, vino palabra de Jehová. Dice, corrijo, en Esdras, usted lo leyó conmigo, en el primer año de Ciro, el rey de Persia, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hay palabras proféticas que no se han cumplido porque tenemos un espíritu dormido. Gloria a Dios. Lo que condicionó a que se cumpliese la palabra de Jeremías. Uno a veces cree que tenemos a los profetas por mentirosos, es verdad, algunos son mentirosos, pero hay otros que la profecía no se ha cumplido porque a que se le profetizó tiene el espíritu dormido. Y hasta que no se le despierte el espíritu, no se le manifiesta la profecía. No se le manifiesta palabra profética. ¿Cuántos acá tienen palabras proféticas que Dios les ha dado? Yo tengo palabras proféticas. Yo quiero despertar cada área de mi vida, no sé si usted. Algunos acá dirán, pero yo siento que yo estoy despierto en esto y esto. Hoy vamos a identificar cualquier área que se haya dormido. Las vamos a despertar porque en esa área se te va a manifestar profecía. En toda área que se te despierta, en cada área se manifiesta profecía. Si te despiertas en lo del ministerio, entonces en tu ministerio se manifiesta profecía. Si te despiertas en tu familia, en el espíritu de conquista familiar, entonces en tu familia se te manifiesta profecía. En el área que has estado esperando, si es el área económica también, en la economía Dios también puede manifestar profecía. Pero hay que despertar por completo al espíritu. Pero con que se despierte sí no es suficiente. Hay que despertar sobre él. Porque Ciro no fue el que reconstruyó los muros y las puertas. En la obra del Señor cada uno tiene lugar de designación. Y entonces algunos dicen, ay, si Ciro está muy despierto y muy delante, bueno, si no dice que está despierto, que levante la obra de él. Así no funciona con Dios, hermano. ¿Y por qué mandan tanto a evangelizar? ¿Y por qué no evangeliza a él? ¿Y por qué mandan tanto a ayunar? ¿Y por qué no ayuna a él? ¿Y por qué no sirven los apóstoles allá a la mesa? Porque los apóstoles le corresponde la palabra, la oración y a los diáconos la mesa. En Dios cada uno tenemos nuestro lugar. Pero en el lugar que Dios te colocó, asegúrate de estar despierto. Si Dios te colocó en la puerta, asegúrate de estar despierto en la puerta. Si Dios te colocó a servir en los baños, asegúrate de estar despierto en los baños. Si Dios te colocó en la altar, asegúrate de levantarte a tu tiempo con los propios, con los que no te van a ayudar. Oye, asignación de cada responsable, no hay obra menor o mayor, no señor. Cualquier lugar es un lugar de honor mientras estamos en el reino de Dios. Pero asegúrate de estar despierto, dando tu vida, entregando tu corazón, aleluya, centrándote como semilla. Porque si te siembras en la tierra del evangelio, si te siembras como semilla en el reino de Dios, te aseguro que no quedarás solo, porque la semilla que cae en tierra y muere su orgullo, muere la desobediencia, muere la rebeldía. La semilla que cae en tierra y muere no quedará solo, sino que te dará mucho fruto, aleluya. Cuando alguien tiene un espíritu despierto, se sacrifica por la obra. Con un espíritu despierto sabe que no tiene más nada que hacer que servirle a Dios. Eso es su llamado. A eso se debe, por Dios se debe, para Él se debe. Una vida de entrega, de sacrificio, de plenitud a Él. Hay que despertar también a Zorobabel. Hay que despertar a Josué. Hay que despertar al resto del pueblo para servir a Dios. No es nada más que se despierte la autoridad principal, los líderes. No es nada más que te despierte el pastor Rubén. No es que te nada más despierten los ancianos, los diáconos, los líderes. El resto del pueblo, a una sola voz, en un solo sentir, en perfecta unidad, conquista segura. Perfecta unidad, conquista segura. Perfecta unidad es hablar una misma cosa, sentir una misma cosa, hacer una misma cosa. Esas son las tres características. Hablar una misma cosa, sentir una misma cosa, hacer una misma cosa. Si
Despierta tú y despierta a alguien más. Díselo profeta. Díselo con amor. Despiértate tú y despierta a alguien más. Pero primero asegúrate de tú que despiertas. A mí alguien aquí me decía, alguien de autoridad y para mí es algo tan grande, tan poderoso. Me decía que si yo quiero despertar a alguien, yo tengo que despertar primero yo. Y eso es mensaje tan humilde y tan glorioso. No tengo que estar despierto yo. ¡Aleluya! Bendito de Jehová, despiértate para que bendigas a mí, despiertes a
contigo.